Saludos, aquí estamos en la primera parte de la primera lección del curso de álgebra avanzada. Vamos a comenzar hoy con el primero de los temas que le indico en la introducción que vamos a cubrir en este curso, que es el tema de la inducción matemática y el teorema del binomio. Vamos a comenzar viendo qué es la inducción matemática. Dice aquí que la inducción matemática es un procedimiento para demostrar teoremas que dependen de los números naturales o de un subconjunto de esos números naturales. Y consiste de dos pasos. Primero, usted va a demostrar que el teorema es cierto para un número natural mínimo, generalmente el 1. Algunas veces los teoremas de inducción matemática se demuestran que tal situación ocurre para todos los números naturales que sean mayores o iguales que 3. Pues entonces el primer paso será demostrar que el teorema es cierto cuando el número natural es 3, ¿verdad? Porque el mismo teorema le indica cuál es el valor mínimo para el cual el teorema es cierto. Si no lo indica, pues automáticamente se entiende que desde el 1, que es el más pequeño de los números naturales, el teorema va a ser cierto. Y el segundo paso, ¿verdad?, de los dos, de lo que consiste, dice, suponiendo que el teorema es cierto para cierto número natural k, si yo, partiendo de esa suposición, logro demostrar que el teorema es cierto para k más 1, o sea, el sucesor de ese número natural k, para el cual yo estoy suponiendo que el teorema es cierto, pues entonces el teorema va a ser cierto para todos los números naturales. ¿Sí? Bueno, pues esa suposición que se hace al inicio de este segundo paso, usted supone que el teorema es cierto para cierto número natural k, se le llama la hipótesis de inducción de ese teorema. ¿Okay? Bueno, y ese procedimiento, que consiste de esos dos pasos, se fundamenta o se justifica por los siguientes tres teoremas que vamos a demostrar ahora. El primero de ellos se llama el principio de inducción matemática. ¿Okay? El principio de inducción matemática, que en muchos sitios le llaman el PIM, ¿verdad? Siguiendo las primeras letras de esa palabra, ¿verdad? Principio de inducción matemática, el PIM. Y dice así el teorema: sea S mayúscula un subconjunto de los naturales con las siguientes características. Tiene ese conjunto, que es subconjunto de los naturales. El 1 está en él. El número 1 está en él. Y también si usted piensa que, o si le dicen que el número natural S está en ese conjunto S mayúscula, si automáticamente entonces el sucesor o el consecutivo de ese S también está en ese subconjunto S de los naturales, pues eso significa que ese subconjunto S de los naturales no es otra cosa que todo el conjunto de los números naturales. ¿Ven? Bien. Fíjense lo lógico de lo que indica ese teorema, que a lo mejor usted no lo puede ver, ¿verdad? Yo le digo que yo tengo una caja con un conjunto de números naturales, así que va a ser un subconjunto de los naturales. Y usted me pregunta, oiga, el 1 está en ese conjunto, usted tiene ahí en esa caja. Y vamos a suponer que yo los elementos los tengo escritos con unas tarjetitas, ¿verdad? El elemento de ese subconjunto de los naturales es S. Y busco así entre las tarjetitas y encuentro, sí, mire, el 1 está, se lo enseño, ¿ok? Bien. Y usted o un compañero de los que está viendo este video, ¿verdad?, me pregunta, ¿y el número 8 está? Y yo voy con calma aquí y busco entre las tarjetas y encuentro una tarjeta con el número 8. Y yo, sí, mire, el 8 está. Y entonces cuando voy a ponerlo así, por el ladito, veo que el 9, el que le sigue, también está. Y yo, mire, y el 9 también está. Así que ya tiene 3. Y otro compañero dice, oye, ¿y el 100 está? Y yo busco aquí con calma, encuentro la tarjeta que dice 100. Mira, 100 está. Lo pongo aquí, cuando voy poniendo aquí para separarlo de lo que ya me han dicho, me han preguntado si ya está, veo una tarjeta que dice el número 101, que es el que le sigue, el consecutivo al que me preguntaré, le digo, mire, y el 101 también. Y si da la casualidad que por cada número natural que usted me pregunte si está en ese conjunto, yo le digo que está y automáticamente que viene detrás también está, pues ¿qué significa eso? Que van a estar todos, ¿verdad? Porque por cualquiera que usted me pregunte si está y el que viene detrás también está, pues quiere decir que están todos. Y por eso es que el teorema dice que ese subconjunto S de los naturales va a ser todo el conjunto de los números naturales. Así que fíjense que es lógico lo que está diciendo ese teorema, pero vamos a ver aquí la demostración formal de ese teorema. Dice así, consideremos el conjunto n menos s, o sea, la diferencia del conjunto de los números naturales menos ese subconjunto de n. Fíjense que si yo logro demostrar que ese conjunto, la diferencia de n con s, ¿verdad?, es nula o vacía, entonces eso significa, por un teorema que se demostró en el álgebra elemental, de hecho no lo demostramos, se da el problema de práctica en el álgebra elemental, si este conjunto fuera vacío, entonces eso significa que este primer conjunto va a ser subconjunto de este, ¿verdad? Porque todos los elementos que están aquí tienen que estar acá, ¿para qué?
esto sea vacío, ¿no? Porque recuerda que estos son los elementos que están en N que no están en S. Y si es vacío, pues no hay ningún elemento de N que no esté en S, así que N es un subconjunto de S. Esa es la forma en que se demuestra ese teorema, ¿verdad? Y como por hipótesis S es subconjunto de N, pues mire, como yo tengo entonces que N va a ser subconjunto de S si es que ese conjunto es vacío, y por hipótesis S, el primero, el segundo aquí, también es subconjunto del primero, entonces también es un teorema que sí demostramos en el curso de álgebra elemental, que decía, si un primer conjunto es subconjunto de un segundo conjunto y ese segundo conjunto es subconjunto del primero, entonces los dos conjuntos son iguales. Y eso precisamente a lo que yo quiero llegar, lo que yo quiero demostrar en ese teorema, ¿verdad? Bueno, pues como yo demuestro que efectivamente ese conjunto, la diferencia de N con S, es vacía o nula. Pues lo vamos a hacer por contradicción. O sea, yo voy a comenzar suponiendo que esa diferencia no es nula, ¿verdad? Bueno, pues por otro teorema, que también se le da de práctica en el curso de álgebra elemental cuando estudiamos los conjuntos, dice, mire, si la diferencia de dos conjuntos no es vacía, eso significa que este conjunto, mejor dicho, este conjunto, la diferencia de N con S, miro aquí, va a ser el subconjunto del primero de los dos conjuntos que tenemos en esa diferencia, ¿ok? Eso usted lo demuestra con un problema de práctica en el álgebra elemental. Por lo que, por el principio de buen orden, como este conjunto dice aquí, que va a ser un subconjunto de los naturales, que era el principio de buen orden que estudiamos en el álgebra elemental también, que el conjunto de los números naturales estaba bien ordenado, y eso significa que cualquier subconjunto de los naturales contenía un elemento más pequeño, ¿verdad? Pues mire, si n menos s es un subconjunto de n, esto está compuesto por números naturales, va a ser un subconjunto de los naturales, y por el principio de buen orden tendrá un elemento menor, que lo vamos a llamar a, ¿ok? Bueno, pues yo digo que esa a, ese elemento menor en este conjunto, ¿verdad?, no puede estar en S. ¿Por qué no puede estar en S? Porque fíjense que si n menos s quiere decir los elementos que están en N, que no están en S, ¿verdad?, y ahí está el menor, pues ese elemento que está aquí tiene que estar en natural, pero no puede estar en S, ¿verdad? Así que ese elemento menor que hay en la diferencia de N con S no puede estar en S, ¿ok? Y marcamos esto porque es importante, ¿verdad? Y como 1 está en S, míralo aquí, por hipótesis, 1 está en S, entonces esa A que no está en S no puede ser 1, porque si la A no está en S y el 1 está en S, pues la A no puede ser 1, ¿verdad? Bueno, pues si la A no puede ser 1 y es un número natural que no es 1, pues la A tiene que ser más grande que 1, porque no se tendría que poder ser, por ejemplo, el 2 o el 3 o el 4, etcétera, que son más grandes que 1. Así que ese número A, que es el más pequeño que hay en este conjunto, al no poder ser 1, tiene que ser mayor que 1. Bien, y entonces, por un teorema también que usted va a demostrar precisamente al final de esta lección, en los apuntes del curso de álgebra avanzada, si un número natural es mayor que 1, entonces la resta de ese número natural menos 1 sigue siendo un número natural. La razón es que fíjense que el número natural más pequeño que puede haber después de 1 es el 2, y si al 2 le resto 1 da 1, que también es natural, ¿ves? Y si es 3, pues 3 menos 1 es el 2, que también es natural, etc. Así que A menos 1 es un número natural. Bueno, pero fíjense entonces, sabemos que el número negativo 1 es menor que 0, ¿verdad? Por lo que se conocía o se conoce, ¿verdad?, y lo aprendimos en el álgebra elemental, la ley de la suma de las desigualdades. Si yo a los dos les sumo lo mismo, lo que me den en el lado izquierdo va a ser también menor que lo que me den en el lado derecho. En el lado izquierdo yo voy a sumar la A, así que sumo la A aquí al menos 1, y entonces en el lado derecho le sumo la A, o sea, al 0 le sumo la A, y lo que me va a dar en el lado izquierdo, que es A menos 1, va a ser menor que lo que me da en el lado derecho. Va a ser menor que lo que me da en el lado derecho. Bueno, pues entonces eso significa que este A menos 1, que es menor que A, no puede estar en este conjunto N menos S, ¿verdad? Porque si el número más pequeño está en N menos S es A, y A menos 1 es más pequeño que A, pues entonces A menos 1 no puede estar en N menos S, porque es menor que el más pequeño que está aquí, ¿verdad? Luego, A menos 1 no está
en esa diferencia de los naturales con ese conjunto S, que es su conjunto D. Pero si este número A-1 no está en N-S y en N no están los elementos que están en N, que no están en S, pues no se quiere decir que A-1 esté en S, ¿verdad? Porque si no está en N-S y aquí se recogen los elementos que están en N, que no están en S, si este no está en eso, pues no se quiere decir que este tiene que estar en S. Luego, A-1 va a ser un elemento de ese conjunto S, que es un subconjunto de los naturales, ¿verdad que sí? Pero, ¿qué dice entonces otra parte de la hipótesis de este teorema? Que si usted tiene un número que está en S, automáticamente el consecutivo de él está en S también, ¿okay? Entonces, por hipótesis, su consecutivo, que sería ese número más 1, ¿verdad? Que dicho sea de paso sería A y menos 1 modo A, 0, que es A. S tiene que estar entonces en S, ¿verdad? Porque para todo número que esté en S, su consecutivo también va a estar en S, ¿verdad? Para todo número que esté en S, su consecutivo también va a estar en S. Así que A está en S también, ¿verdad? Y vamos a marcar esto. Entonces yo digo, bueno, pero mire, ¿qué hemos encontrado aquí? Que la A que no estaba en S. Y aquí hemos encontrado que la A que está en S. Así que tenemos una contradicción, ¿verdad? Esta es una contradicción. Vamos a decir, por lo que hemos marcado. ¿Sí? Por lo que hemos marcado. ¿Qué son estas dos cosas, ¿verdad? Que la A no estaba en S y ahora encontramos que la A sí está en S, ¿verdad? Así que, ¿qué nos trae esa contradicción? La suposición de que este conjunto no era vacío. Así que, por lo tanto, si esa suposición nos lleva a una contradicción, eso quiere decir que esto es falso. Y por lo tanto, lo que es correcto es que N-S sí es vacío. Y esto vimos que implicaba que la S era igual a N, y eso es lo que queríamos demostrar, ¿verdad? Así que con decir que es una contradicción a lo que hemos marcado, automáticamente recuerden que ya ha demostrado el teorema, ¿verdad? No tenemos que indicar todos esos detalles, ¿verdad? Que acabamos de decir, ¿verdad? Cuando estudiamos los métodos de demostración en el álgebra elemental, dijimos que cuando usted demuestra de contradicción, una vez llega a una contradicción, ya el teorema queda demostrado. Y la razón aquí sería, por ejemplo, lo siguiente. Esta suposición de que no es nulo nos llevó a una contradicción, aquí la tenemos, ¿verdad? Por eso quiere decir que esto es falso. Y lo que es correcto es que esto es nulo. Y si eso es nulo o vacío, entonces significa que ese conjunto S va a ser igual a N, ¿verdad? Este que está aquí va a ser igual a este. Y eso era lo que yo quería demostrar. ¿Okay? Y ahí terminamos la demostración. Bueno, pues ese es el primer teorema en que se basa ese procedimiento de la inducción matemática. Vamos al segundo teorema, que dice lo siguiente. Dice así. Teorema. Suponga que P mayúscula paréntesis N, que se lee P de N, ¿okay? Es una proposición que depende, y una proposición, recuerden que es un teorema, ¿verdad? Que depende del número natural N, ¿okay? Este número natural N. Si ocurre que, primero A, P de N, esa proposición, ese teorema que depende del número natural N, es cierto, si la N vale 1 y B
si el hecho de que esa proposición P de n es cierta para un número k natural, implica el hecho de que eso sea cierto para el número k natural, que P de n también es cierto para n igual a k más 1, también siendo esto un número natural. Recuerda que estoy sumando los números naturales, como son la k, que es un natural, y 1, que da otro número natural. Entonces, el teorema P de n, o la proposición P de n, será cierta para todo número natural n, ¿ok? Y vamos a hacer la demostración, ¿ok? La prueba de este teorema, que dice así. Vamos a tomar o a considerar el conjunto S subconjunto de los naturales para el cual P de n, o sea, ese teorema P que depende de los números naturales n, es cierta. Esa proposición P de n es cierta. ¿Okay? Bueno, primero, vean que 1 está en S, 1 está en S. ¿Por qué? Porque el teorema dice que el teorema va a ser cierto si la n vale 1. Así que si es cierto para n igual a 1, el 1 está en S, que va a recoger los números naturales para el cual el teorema P de n es cierto, ¿verdad? Ya que P de 1 es cierto por lo que dice en la parte A. Segundo, si K está en S, o sea, si P de K es cierto, si K está en S, como S es el conjunto de los números naturales para los cuales la proposición P de n es cierta, o sea, si la K está en S, o sea, si P de K es cierto, si el teorema es cierto para K, entonces, como el teorema de P va a ser cierto, si el teorema es cierto para n igual a K, automáticamente va a ser cierto para K más 1. Entonces, por lo que dice B, P de K más 1 también será cierto. O sea, el teorema será cierto si para el natural que le sigue a K, ¿verdad? O sea, si el teorema es cierto para K, o sea, si K está en S, que es el conjunto en donde el teorema es cierto, ¿verdad? El conjunto de los números naturales para el cual el teorema es cierto, pues entonces si el teorema es cierto para K, automáticamente por lo que dice B va a ser cierto para K más 1, ¿verdad? También será cierto. Bueno, pero si el teorema es cierto para K más 1, eso quiere decir que el número natural K más 1 también está en S, porque ahí se recuerda que es el conjunto que recoge los valores de n que hacen cierto al teorema, ¿verdad? Luego, K más 1 está en S también. Pues mire, resumiendo, ¿qué hemos encontrado? Que ese conjunto S, su conjunto de naturales que recoge los números naturales para el cual ese teorema es cierto, ¿okay? Contiene al número 1. ¿Okay? 1 está en S. Y si K está en S, si K está en S, o sea, si el teorema es cierto para el número natural K, entonces, ¿qué hemos encontrado? Que K más 1 también está en S.
Dice que esas son las condiciones precisamente del teorema anterior. Si usted tiene un subconjunto de los naturales para el cual el 1 está en él, y para cualquier número natural que esté automáticamente el consecutivo esté en él, entonces ese conjunto S va a ser los números naturales. Entonces, debido al P y M, en el teorema anterior, principio de inducción matemáticas, S será igual a N. ¿Y qué significa esto? Bueno, si S, que es el conjunto que recoge los números naturales para el cual el teorema P de N es cierto, son los naturales, por eso quiere decir que ese teorema P de N es cierto para todos los números naturales, ¿verdad? Esto significa que P de N es cierto para todo N natural. Y eso, fíjense que era lo que queríamos demostrar. ¿Sí? Bueno, pues el tercer teorema, que en lo que se basa este procedimiento de la inducción matemática, es precisamente una forma alterna de este teorema anterior. ¿Sí? Forma alterna del teorema anterior. Y dice así: suponga que P de N es una proposición que depende del número natural N. ¿Okay? Entonces, esa proposición P de N será cierta si se cumplen las siguientes condiciones. Primero, P de 1 es cierto. O sea que el teorema es cierto si la n vale 1, igual que en el teorema original, ¿verdad? Y segundo, para cada n natural, ¿okay?, la veracidad de la proposición evaluado número k para todos los números k que sean menores, estrictamente menores que esos números naturales n, implica la veracidad de P de N. ¿Okay? Así que se supone, así que se ocurren esas dos cosas, ¿verdad? Que el teorema es cierto para n igual a 1, ¿verdad? Para n igual a 1, y si para todo número m natural la veracidad de P sub k es cierto, ocurre para todos los números k que sean menores que m, entonces si eso implica que la veracidad si eso implica la veracidad de P de n, entonces el teorema va a ser cierto para todos los números naturales.